¿Por qué se llama cuando allá se pase lista? Ya vieron la lista de gente a las cuales el apóstol Pablo comienza a despedirse, pero hoy en medio de esa lista de, de despedidas que Pablo le está diciendo, eh, vamos a Romanos capítulo 16, por favor. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Ya estamos terminando este libro de Romanos. ¿Saben de qué voy a hablar? Oren por esto, hermano, porque voy a hablar de Apocalipsis después. Y es tremendo el libro de Apocalipsis. Hay que tener mucho cuidado y hay que prestar mucha la atención a ese libro, porque es un libro, primero, que habla del final de los tiempos, y eso es una de las cosas más importantes, pero también está lleno de figuras, y hay que interpretar las figuras. Entonces vamos a estar viendo, y la única forma de interpretar las figuras es yéndote al lugar en donde ocurrieron los hechos. Acuérdense que Juan escribe el libro Apocalipsis desde la isla de Patmos, ¿verdad? Juan había sido llevado, era una cárcel, es como la cárcel de Alcatraz. Era una isla así en medio de nada, te tiraban ahí. Alcatraz es más linda que la isla de Patmos, porque ahí no había ni una estructura, le tiraban ahí, ellos tenían que estar en medio de las fieras de ese lugar, de esa isla, y también tenían que comer y o se podían morir de hambre, pero ahí no había casi nada y no había nada. Entonces él estaba allí probablemente engrillado, el apóstol Juan, se le envía ahí para hacerle daño al apóstol Juan. Juan fue el único apóstol que no se muere martirizado. Todos los apóstoles murieron menos Juan. Ahora sí fue martirizado en el sentido, pero no se murió martirizado. Fue tirado una de las cuantas cosas que Satanás, que usaba el imperio romano para matar. Una de esas era que lo ponían en una estaca y le prendían fuego. Y entonces usaban como antorcha un poco de grito un rato, y después ya era el aceite del cuerpo humano, encendía, y entonces, bueno, qué linda luz. Che, Roma está todo muy lindo. Eran un montón de hermanos en Cristo que estaban muriendo. Esa es otra forma. La otra forma conocemos es la muerte en la cruz, que es muy cruel. ¿Por qué? Porque no se muere de una. En esta que te matan con un incendio bajo tus pies. Bueno, no sé cuánto va a durar eso, pero ponerle que media hora o una hora y ya. Pero la muerte en la cruz es tremendo porque está sufriendo, sangrando, horas y horas, horas y horas, horas. Él se podía bajar de la cruz, sí se podía bajar. Él podía decir, no es mi culpa, porque Jesús no era la culpa de él, era la nuestra. Él podía decir, no es mi culpa, no lo pagaré. Y se bajaba a la cruz y destruía a todos sus enemigos, así sin ningún inconveniente. De hecho, cuando el apóstol Pedro agarró, le robó, probablemente le robó una espada a los que venían a tomarle al Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní, le quitó a alguien su espada y Marco, porque Marcos da el nombre de cómo se llamaba el hombre, le corta una oreja, porque seguro que le jugó a la cabeza, pero se esquivó y le cortó una oreja. ¿eh? El Señor Jesús le dijo, toda esa historia es muy linda, pero el Señor Jesús le dijo, Pedro, si yo quiero, hay 12 legiones de ángeles que pueden venir aquí para destruir. No te vayas a preocupar. Si yo quiero, lo puedo hacer, pero no era. Él vino a morir, vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y eso es lo que hay que siempre recordarlo con todo el corazón, porque eso es lo que también en la Navidad recordamos, ¿verdad? La venida del Señor. En la Navidad recordamos que Él vino, nació en un humilde pesebre, ¿eh? Allá en Belén, de una virgen, María, ¿eh? En un establo, en medio del lugar de Belén. Probablemente estaban las ovejas en esa zona porque era
una zona donde había muchas ovejas. De hecho, se le apareció aquellos ángeles a los pastores, ¿verdad? Entonces era zona donde había ovejas, y cantaron en el cielo, gloria a Dios en las alturas. Ahí está Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, está toda la historia del nacimiento del Señor Jesús. Pero eso es lo que recordamos aquel día. Y la próxima vez que venga el Señor, ¿va a volver a nacer de una virgen? No. Viene en poder y gloria. Él va a venir a tomar el trono y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no va a volver a nacer en un humilde pesebre, pero Él lo hizo aquello porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar a Dios y empiezo. Amén. Cerramos los ojos, Señor. Si hay algo en nuestros corazones que a ti, Señor, no es conforme a ti, te pido que tú nos limpies el corazón, Señor. Perdona nuestros pecados. Sabemos que hacemos cosas que a ti no te agradan. Somos conscientes, Señor, que violamos los principios tuyos, violamos tus mandamientos. Perdona nuestros pecados. Queremos tener un corazón limpio para escuchar tu palabra. Queremos que tú nos hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, salir de aquí edificados. No queremos volver a nuestros hogares iguales, sino que queremos ser cambiados por tu santa palabra. Queremos ver tu poder, Señor, en tu palabra, manifestarse en nuestros corazones a través del conocimiento de tu verdad, porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hoy, Señor, queremos esa libertad, así como cantábamos, que en Cristo hay libertad, Señor, pues queremos esa libertad en Cristo, Señor. No queremos ser oprimidos por el adversario. Queremos, Señor, que tú puedas darnos la libertad en Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Se vino un temporal enorme cuando yo salí de mi casa, no se veía nada realmente. Estuvimos en la iglesia de Limpio a partir de las 8 de la mañana. Hermosa reunión, realmente estuvieron los hermanos ahí. En Limpio no llovía. Acá en Asunción parecía que se cayó el cielo y allá en Limpio no llovía. Romanos capítulo 16, versículo 19 y 20. Hoy vamos a hablar de este pasaje. Hablamos del versículo 17. Voy a leer desde el 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Está hablando a la iglesia que estaba allá en Roma y hoy le está hablando a la iglesia que está aquí en Barrio San Vicente. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La doctrina de los apóstoles, la que está escrita en la santa palabra del Señor. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles está escrita acá? ¿Y por qué? Primero que el Antiguo Testamento no tenemos ninguna duda. Los judíos se encargaron del Antiguo Testamento siempre. Existen miles de originales, miles. Los últimos fueron los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto. 3.500 originales del libro de Isaías, del libro de Génesis, de hecho, de Éxodo, de Levítico. Todos los libros escritos por Moisés son los primeros, el Pentateuco. Pero también el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Por eso la doctrina es de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Mateo era un apóstol, y él escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Marcos no era un apóstol, pero era un hombre que estuvo muy de cerca. Probablemente estuvo con el Señor Jesús, probablemente. Él era sobrino de Bernabé, conocido Marcos, sobrino de Bernabé. Hay una jugadita en Marcos que te da la intención de que él era alguien muy especial, porque él es el único evangelio que relata la historia que cuando Jesús fue tomado, dice que un joven huyó desnudo. Y lo más probable es que ese joven era él. Así que huyó desnudo. Bueno, se cree, ¿verdad?, que lo que los que vinieron a tomarlo a Jesús como para esposarlo, llevarlo al juicio en el huerto de Getsemaní, lo tomaron a él y él se quitó su ropa, se le rompió la ropa y corrió desnudo. Eso es lo que creen que sucedió. Ustedes saben muy bien que todos los discípulos lo abandonaron al Señor Jesús, ¿verdad? Aunque después en la cruz del Calvario aparece Juan el apóstol. Juan el apóstol estaba al lado de María, ¿verdad? Estaba a su lado, ahí al lado de María. El discípulo amado, que entre paréntesis vuelvo a contarles que él no muere
digamos, de una muerte de esa, sino muere de viejo. ¿Eh? Tuvo una sola vez en el cual le tiraron en un aceite hirviendo, era otra forma de matar, pero no le hizo daño. Y se enojó tanto los romanos por lo que estaban haciendo. En vez de decir, esto es un milagro, este es el Dios verdadero, sino que se enojaron, lo quitaron de ahí del aceite a Juan. Esto es lo que relata la historia, ¿verdad? No, no es que es bíblico lo que yo le estoy diciendo, estoy hablando de lo que la tradición histórica dice. Y entonces dice que se enojaron tanto que entonces le mandaron a la isla de Patmos. De castigo te mandamos porque no te moriste. Y bueno, espectacular. Antes que castigo, haberles enviado a la isla de Patmos fue una bendición, porque por eso Juan escribió el último libro, el libro de Apocalipsis, que data más o menos del año 70 después de Cristo. El 70, probablemente un poquito antes de la caída de Roma, de Jerusalén, perdón. Ustedes saben que en el año 70, digamos, el general Tito toma Jerusalén y arrasa Jerusalén y la deja en ruinas totalmente. Lo único que queda del templo es un muro que hasta hoy es el muro de los lamentos en Israel. Era muy conocido ese muro, que era como la muralla. Suponga que este es todo el templo, esto es el templo, pero este era una muralla que es la entrada, la muralla entrada, algo así era lo que quedó. No, el templo no quedó nada. Pero bueno, después vamos a hablar acerca de este tema muy, muy importante también acerca. Vamos a hablar de Apocalipsis en su momento realmente. Esta semana, la semana pasada, la semana antepasada, hoy vamos a hablar de la Feria de las Vanidades. Enseguida voy a mostrarle un videíto del Progreso del Peregrino, uno de los libros más leídos del mundo. El primer libro más leído del mundo es la palabra de Dios, es la Biblia, es el primer libro más leído. Durante muchos años, hacia el año 1950, 1960, en esa etapa, el segundo libro más leído del mundo era una novela llamada El Progreso del Peregrino. Hoy día ya no creo que sea así, pero este libro es espectacular y se hicieron varias películas. Lo último salió en el año 2019, una de animación, ¿verdad? De dibujo animado, pero en el 2012 salió una que era con personas haciendo aquel libro realidad, haciendo vivir aquel libro, ¿verdad? Y en la Feria de Vanidades, ¿qué tema, verdad? En estos días había muchas cosas sobre la Feria de Vanidades. Por ejemplo, se enteraron de que se eligió a una Miss Paraguay y que nadie le quiere, pobrecita. ¿Sí? Leen ustedes todas esas partes. Pastor también, dicen. ¿Cómo no te va a enterar eso? Bueno, ustedes ya se enteraron que Brad Pitt se divorció de Angelina Jolie, ¿verdad? Hace mucho ya, ¿verdad? Pero pueden buscar tan si quieren. ¿Qué es lo que pasó y por qué pasó eso? Tuvo una discusión en África cuando estaban allí, etcétera. Pueden saber después. Si ustedes miran las noticias en internet, van a ver muchos de estos artículos. Vos vas a encontrar de todo tipo de cosas. Por ejemplo, hay secretos de cómo multiplicar tus ingresos, ¿verdad? Yo ya probé todos los secretos. No hay caso, les cuento que voy a seguir buscando más, ¿verdad? Hay otros que dicen cómo perder 10 kilos mientras duermes. Lolo, ¿vos qué tal para eso? Sorprendido, ¿eh? Busca en internet después de esto, ¿eh? Pues no se me duerman acá, ¿verdad? Pues yo, pastor, lo que quería era perder 10 kilos nomás, por eso me quedé dormido, ¿eh? No se me duerman, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay de todo, ¿eh? Lo que más me impresiona a mí es por qué la gente compra estos periódicos como, por ejemplo, Popular, Crónicas, todas las revistas faranduleras que hay, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿tan ingenua es la gente? ¿Realmente le interesa los chismes? Porque en realidad lo que más consta es sobre chismes. La mayoría de nosotros, espero que no hayan pagado por leer eso, ¿verdad? Estar al tanto de un mundo egocéntrico, sensual, lleno de vanidades y pecaminoso, ¿verdad? Porque esa es la realidad de lo que vos si lees, mirás bien lo que estás leyendo, te vas a dar cuenta
de que eso es así realmente. Vamos a la siguiente diapositiva. John Bunyan, en el año 1628 hasta 1688 vivió este hombre, un hombre convertido al Señor Jesucristo. Él se salió un poco de la iglesia tradicional de Inglaterra, la iglesia madre de Inglaterra. Entonces él se salió un poco de eso y John Bunyan fue apresado y fue metido a una cárcel, ¿verdad? Y le metieron en una cárcel porque era un reaccionario contra las instituciones eclesiásticas de aquel entonces, que en realidad nunca se enseñaba la palabra de Dios y en realidad eran más dogmas humanos que los principios bíblicos. Y entonces John Bunyan era un convencido de que lo importante, y nosotros también, que lo importante ya está escrito en la palabra del Señor. John Bunyan fue a la cárcel y entonces ahí él escribió un libro llamado El Progreso del Peregrino. Dentro del Progreso del Peregrino se relata la historia de un hombre que era un peregrino, que él sale de una ciudad que se llama la ciudad de la destrucción, que va a ser una ciudad de destrucción. Tu ciudad, mi vida, es la ciudad de la destrucción hasta que Cristo está en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, él va camino a la cruz del Calvario, porque él va hacia allá, ¿verdad? Y en el camino hacia la cruz del Calvario, él se encuentra con una ciudad más que se llama la ciudad de las vanidades, la feria de las vanidades, una ciudad de las vanidades. Una partecita nada más, dura creo que 4 minutos más o menos esta parte de la película. Después le animo a que vean toda la película del año 2019, una película nueva. Solamente que es de caricaturas, ¿verdad? No es en vivo. Hay una en vivo del año 2012 que también es muy buena. Si no la vieron todavía, El Progreso del Peregrino es un gran libro que habla acerca de la marcha de un cristiano hasta el final de sus vidas, porque es hasta que él llega hasta el cielo. Finalmente, uno de ellos se llama Fiel, va a terminar muerto en la hoguera, lo van a matar allí. Pero qué interesante todo lo que ellos venden. Venden de todo tipo de fiestas, lo que sea, pero no tienen lo que el peregrino le pidió: paz, el gozo, la alegría verdadera. No, eso no hay. Esto es momentáneo. Nada que dure mucho no tenemos acá en este lugar. Y esta es un poco la realidad en este mundo realmente. Estos estaban caminando hacia la ciudad celestial y se encontraron con esto. Entonces Pablo aquí ahora va a ir a algunas advertencias y él nos va a llamar la atención en el pasaje bíblico para que nosotros prestemos atención. La verdad es que en este momento todos nosotros estamos pasando por la feria de las vanidades. Por eso le hablé un poco de lo que está haciendo el mundo del cine, de los Oscar, de la academia. Todo lo que hoy día se está pasando es realmente increíble, todo lo que está sucediendo en este mundo y todo lo que está pasando a través de eso. Voy a darle algunos datos más enseguida, estadísticos, que justamente estuve buscando y encontrando, y que es bastante interesante ver cómo estamos pasando todos nosotros a través de la feria de las vanidades. Muchos de los que morían en la feria de las vanidades no habrán prestado atención a todo lo que decían, ¿verdad? Pero una de las cosas que decían, que muchos de los que morían eran aquellos que ponían un ojo en la feria de las vanidades y el otro ojo en Dios, ¿verdad? Entonces terminaban poniendo. Por eso es que Dios quiere que nos enfoquemos en los placeres eternos que Dios nos da, y no en la feria de las vanidades. Tenemos que tener mucho cuidado para no enfrentarnos, para no enfocarnos en la feria de las vanidades. Vamos a la siguiente diapositiva. Advertencia: cuidado con la cultura depravada. Es así como un poco comienzo. El apóstol Pablo nos dice cómo vamos a poder sobrevivir en la feria de las vanidades. Él interrumpe todos los saludos que estaba haciendo. Romanos capítulo 16, os recomiendo a Febe. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila. Le estaba saludando a todo el mundo. Versículo 8, saludad a María. Versículo 7, saludad a Andrónico. Y ahora interrumpe el versículo 17 y el versículo 18. Y ahora vamos a irnos a ver lo que dice el versículo 19 y el versículo
20. Pablo está profundamente preocupado por los creyentes que estaban en Roma, no queriendo que ellos sean engañados en la feria de las vanidades, que había maestros que le prometían salud, dinero, satisfacción. Había una que le podía leer la mano, que le podía leer el horóscopo, su futuro. Y lo que Pablo le está diciendo es, tengan cuidado con estos oradores elocuentes que prometen satisfacción y lo que menos habla es hablar de negarse a sí mismo, como dice la palabra de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Estos son falsos maestros. Si ustedes van a la Biblia, a Judas, en el capítulo 1, Judas no tiene capítulo, entre paréntesis, todo es un solo capítulo. En el versículo 12, el libro de Judas, Judas Tadeo, desde luego, medio hermano del Señor Jesús y uno de los apóstoles, dice así, Judas capítulo 1, bueno, versículo 12. Dice así, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Viste? Estos son pastores que se apacientan a sí mismos. Esto es lo que está condenando a este tipo de pastores. Estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, que se le caen todas las hojas, están pelados, sin fruto, y ahí va a continuar. Es una alerta que está haciendo. Tengan cuidado con los falsos maestros, dice Judas, y dice también el apóstol Pablo. Miren Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Vieron? Lo mismo que dice, apacientan a sí mismos, decía Judas. Y estos sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras, estos tipos saben convencer, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tengan cuidado, no sean ingenuos, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo había compartido ya antes en Romanos capítulo 1, versículo 8, donde él dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Vuestra obediencia, dice Romanos 16, 19, ha venido a ser notoria a todos. Pablo le está alabando a los de Roma. Son demasiado buenos, predican el evangelio, pero no sean ingenuos. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que no hagan. Y después dice el versículo 19, así que me gozo de vosotros, dice. Sí, en otra palabra, estoy contento porque dan testimonio del Señor Jesucristo. Miren, quiero preguntarte nada más. Si el apóstol Pablo fuera el pastor aquí en nuestra iglesia, él estaría feliz de que vos das testimonio de él, que le invitaste a alguien, que le hablaste del Señor Jesucristo a alguien. Ahora viene la Navidad y hay un motivo para hablar a alguien. Va a haber un desayuno de Navidad y hay un motivo para invitar a alguien. ¿Por qué no aprovechamos y que realmente también alguna vez en el cielo, porque el apóstol Pablo ya está muerto, ¿verdad? No nos va a felicitar él, pero alguna vez en el cielo que el Señor nos pueda decir, buen siervo fiel, entra en el gozo en el Señor. Y cuando nos encontremos delante de su presencia y Él pregunte si hablamos de Cristo a otras personas que necesitaban de esperanza, de fe, podamos escuchar que realmente fue así. Este día miércoles estuve en el grupo pequeño en Capilla del Monte y estaba hablando con el dueño de la casa en donde nos reunimos en el grupo pequeño y me dice, le escribieron por su muralla enorme unas cosas allí, ¿verdad?
en contra de ellos porque saben que somos cristianos y que estamos ahí haciendo reuniones. Somos más o menos entre 17 y 18 los días miércoles en la casa allí. Y me dice él, vienen y tienen una despensa y una heladería ahí adelante de ellos. Vienen y entran y se burlan de los chicos que son cristianos y que son los que trabajan allí, se les paga desde luego, y venden los helados, ¿verdad? Venden helados, es su negocio ahí de ellos, ¿verdad? Y me dice, te voy a contar que en los últimos 3 años, creo que, 3 años, en esta cuadra que está aquí nada más, pasando de aquí hacia allá, en esta cuadra nada más, 5 jóvenes se suicidaron. 5 jóvenes. Algunos de ellos vinieron acá, dijeron de todo, borrachos o drogados, no sabemos muy bien. Vinieron, le inqueparon a estos jóvenes, que son de la iglesia de Capilla del Monte, y al día siguiente amanecieron ahorcados. Es decir, que se ahorcaron, ¿verdad? Este es un mundo que sin Cristo está sin fe y está sin esperanza. La verdad no vale la pena vivir si no tenés un propósito para vivir, una razón para vivir, y no sabes para qué estás aquí en este mundo. Si vos no sabes eso, entonces te estás perdiendo el tiempo. No sabes para qué existís. Pero la palabra de Dios sí te puede dar la razón, te puede contar para qué Él vino a morir por vos y para qué estás todavía en este mundo, ¿verdad? Suponer que yo al aceptar a Cristo como mi Salvador personal, tengo la salvación en Cristo. Y Él perdonó mis pecados. Y Él me va a llevar al cielo. ¿Y por qué no me mata ahí mismo y ya me voy al cielo? Qué genial, ya estoy ahí con Dios. Pero Dios todavía me tiene acá porque tiene un propósito para mi vida. Y Dios quiere que yo haga su propósito y lo obedezca. Y eso es lo que hacía la iglesia de Roma. Y el propósito de vos que estás sentado acá, es que el otro domingo le invites a alguien, entre paréntesis, y que le traigas para el desayuno y que hagamos eso. ¿Ok? Termino con eso rápidamente. Así que bueno, vamos a la siguiente. Están anotando, tienen sus bosquejos, ¿verdad? Entonces Romanos 16, 19 dice, me regocijo porque el testimonio de ustedes es uno de obediencia absoluta a Jesucristo. Número 1, practique la pureza. Sea sabio en lo que es bueno. Practique la pureza. Sin embargo, esta alegría no impide que Pablo entregue otra advertencia. Él sabe que estos creyentes vivían en Roma, vivían en la ciudad de las vanidades, y el versículo 19 le dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ser sabios. Dios no quiere que no entiendas lo que haces todos los días y que puedas tener argumentos en tu fe cristiana. Entonces, Dios quiere que seas sabio. Dios no quiere un tonto en la iglesia. Te soy sincero. No quiere que, por ejemplo, si el pastor dice, hay que creer. No, Dios no quiere eso. No hay ningún pasaje bíblico donde te diga que los pastores no nos podemos equivocar. Somos de carne y hueso, también cometemos errores, también pecamos. Somos iguales. Entonces no le crean todos. No le crean todos. Crean a la palabra de Dios. Crean a Dios. ¿Ok? Entonces lo primero que Dios no busca es tontos. Dice Romanos capítulo 12. Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él no quiere un culto tonto. No quiere gente que venga acá y cante así porque canta nada más y no entienda ni siquiera lo que está cantando, porque entonces no le cantás al Dios a quien realmente venimos a glorificar en este lugar. Entonces, Dios quiere cultos racionales. Santiago escribe en Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica. Esta es la sabiduría de lo alto, inteligencia, es lo que Dios quiere. Dice que es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena, esa sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Hay buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Santiago también hace un contraste con la sabiduría del mundo. Y miren lo que dice un poquito más atrás, versículo 15, dice que esa sabiduría, que es la sabiduría de este mundo, es terrenal, es
animal y es diabólica. Esta es la sabiduría de este mundo, hermanos. Esta es la sabiduría de este mundo. Es terrenal, es animal y es diabólica. Es diabólica. Miren, Satanás es astuto. Por eso es diabólica la sabiduría de este mundo. Conozco gente que está siendo perturbada por el diablo. Conozco gente que algunos de ellos están poseídas por el diablo. Y que se van a la religión tradicional y le hace pasar por un tiempo, así tipo, por un mes, por 2 meses. ¿Ustedes alguna vez vieron cuando el Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar al endemoniado de Gadarea? Después volvió otra vez el diablo, volvió a perturbarlo. Nunca más, nunca más. ¿Se dieron cuenta ustedes que cuando el Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración, se apareció Elías y Moisés a su lado, y él también se transfiguró el Señor Jesucristo un poco en su gloria, y ahí lo vieron Juan, Jacobo y Pedro, porque los 3 discípulos preferidos, digamos, no eran preferidos, pero sí, eran los más cercanos del Señor Jesús, estaban allí. Cuando ellos bajan, encuentran a un endemoniado. Y ahí él le quita al demonio a aquel endemoniado, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos de a 2, él dice, los demonios se les van a sujetar. Y eso es lo que sucedía realmente en ese entonces. Y la sabiduría de este mundo es diabólica, porque para que te sientas bien, porque el diablo, por eso le habían acusado al Señor Jesús de echar demonio por Belcebú. ¿Por qué? Porque te va y te echa guau el demonio. Vos te vas a esos payeceros, y ellos te dan una botellita, te quitan guau el demonio. Dura tipo un mes por ahí. A los 1 mes y medio huye, entonces tenés que volver a traer tus 100,000 y otra, ¿entendés? Y nunca te liberas. No te libera, jamás te libera. Por eso la sabiduría de este mundo es diabólica, realmente. Pero podemos ver la sabiduría a través de la Escritura. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La sabiduría de Dios es una sabiduría viva. Oirá el sabio y aumentará el saber. Porque los tontos no, ¿verdad? Y los entendidos van a adquirir consejos, ¿verdad? El sabio va a aumentar. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Cuando yo aumento el saber, tiene que haber un cambio en esta vida. ¿De qué habló el pastor el domingo? No me acuerdo. Lo que sé es que había un desayuno de Navidad y tengo que venir el otro domingo y tengo que traer un invitado. Si eso aprendieron ya está bien, ¿ok? Pero voy a tratar de enseñarle otras cosas más hoy, La sabiduría trata de diferentes situaciones en la vida con dignidad y con sabiduría, con prudencia. La sabiduría de Dios reconoce la soberanía de Dios y busca entender las palabras sabias de las Escrituras, entenderlas realmente. Una relación con Dios que es humilde, que es dedicada y que se entrega, es el punto de partida para la sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser sabios? Si no, el que no quiere ser sabio puede irse. El pastor me echó ayer. Pero y después cuando te preguntan, ¿y por qué te echó? Y dijo que lo que no quieren ser. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieren que cómo se dice? Le explique un versículo así, más fácil ya. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y esto escribió Salomón 3.500 años atrás. Esta es una sabiduría milenaria. Más de 3.000 años ya tiene. Salmo 111, versículo 10. David ahora, que es el papá de Salomón, le escribe también de lo mismo y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mira lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, la sabiduría para discernir lo que es bueno, para entender lo que proviene de Dios,
comienza con conocer a Dios. Los actos sabios externos comienzan con una relación íntima con el Dios de toda sabiduría. Dios desarrolla un carácter sabio en privado, en las personas a los cuales Él se revela. Y luego la sabiduría va a actuar en público también, hermanos. Va a actuar no solamente en privado, sino en público. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 12. A veces somos tirados, vertidos a los moldes de este mundo. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? No tomen el molde de este mundo. Es como un barro y vos tomás el molde. No os conforméis a este mundo, sino transformado por medio de la renovación. ¿De qué cosa? Otra vez el tema del cerebro. De vuestro entendimiento, dice. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. El mundo está tratando de convencerse desesperadamente de algo que suena más o menos así. Porque yo he hablado con mucha gente que no quiere retroceder de su pecado y dicen algo así como, sé que hice muy malo, lo que hice es muy malo, pero la verdad ese no era yo. En realidad no fui yo. Yo no soy una mala persona. Si bien hice algo malo o pecaminoso, no soy una persona pecaminosa. Ese no era el verdadero yo. Yo ya escuché muchas veces sobre esto. Un gran escritor, Donald Barjos, al cual le leo mucho, a menudo solo hablar de lo que él suele decir, contó la historia de un hombre que fue a un juicio y que había robado, ¿verdad? Y se la había encarcelado, ¿verdad? Entonces el juez, él le dijo al juez justamente de que, que él no robó, sino que un impulso se apoderó de su mano derecha y su mano robó el dinero. Así. Bueno, el juez le dijo, muy bien, en ese caso voy a sentenciar a tu mano derecha a prisión y el resto de tu cuerpo le va a tener que acompañarles. Es decir, estas son las excusas que a veces damos muchas veces para seguir pecando, para seguir viviendo sin Dios, para seguir estamos un ojo en la feria de las vanidades, ¿verdad? Y otro ojo en Dios, ¿verdad? Un ojo aquí, un ojo allá. Pablo dice, sean sabios, sean sabios. Miren lo que dice, vamos allá a Romanos otra vez, capítulo 16, ese es el tema de hoy. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, versículo 19. Pero quiero que seáis sabios. Sean sabios. Practiquen la pureza. Sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando yo más, ingenuo para el mal, cuando yo más practico la pureza en mi vida en privado, más la voy a practicar en público. Cuando más sabias sean mis decisiones interiores, más sabias van a ser también las exteriores. Miren, hermanos, yo tengo muchos amigos que no son cristianos, muchísimos. Tengo muchos grupos cristianos de WhatsApp. Y también en el Facebook tengo muchos amigos, ¿verdad? No sé, pero son más de 1500. Pero ellos postean cosas y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no porque sea mi gran amigo, mi cuate del alma, no sé, yo le voy a dar me gusta a algo que yo no estoy de acuerdo. No pueden darle me gusta a todo lo que sus amigos le dan me gusta o a todo lo que ellos posteen. Ustedes tienen que guardarse esas cosas. Ignoren esas cosas, no le den me gusta. Sobre todo tampoco se rían o miren cuando le mandan videos que no son santos, ¿verdad? Así que sea inocente para el mal. Este es el segundo punto. Lo que necesitamos
en la actualidad es un resurgimiento de la pasión por la pureza. La iglesia está en una desesperada necesidad de hombres y mujeres, adolescentes y universitarios que no miren estas cosas con moderación, sino que practicen la abstinencia moral. ¿Qué cosa es lo que no hay que mirar? Por ejemplo, la pornografía, que es una de las cosas para lo cual tenemos que ser ingenuos. Por eso él dice acá, tenemos que ser ingenuos para el mal. ¿eh? Eso es sobrevivir en la feria de las vanidades con un carácter piadoso. Una distinción efectiva a la luz del evangelio puro requiere ser sabio en lo bueno y ser ignorante en lo malo o en la maldad. Eso es lo que puse justamente ahí, rehusarme realmente. Uno escoge no aprender las letras de la última canción que habla de que tuvo una noche muy especial con un grupo de mujeres en una orgía y cosas como esas que son hoy día las letras de nuestras músicas, muy abiertamente. Y uno dice, yo no voy a hacer eso. Uno decide no copiar la moda de Hollywood, así como está hoy día. Realmente es una puerqueza. Escogemos no saber. Escogemos no saber. Puede que ustedes piensen que los creyentes del siglo I en Roma era más sencillo que hoy día. Pero en Roma también esto era realmente muy difícil. Mire, uno de los grandes escritores de la época de 2000 años atrás de Roma, hablaba de que Roma era la cloaca de la iniquidad, así mismo le llamaba a Roma. Era un lugar, en Roma, no eran tan diferentes a hoy. Homosexualidad a full en Roma, desde luego Nerón era homosexual, pero también tenía su mujer, ¿verdad? Lesbianismo a full, bestialidad, eran parte del comportamiento normal de los romanos. En la época de Pablo, el que tenía una pareja heterosexual y no había experimentado algo diferente, generalmente era cuestión de burlas y se decían que ellos eran ignorantes o eran aburridos. La gran mayoría de los filósofos romanos se burlaban de este tipo de parejas heterosexual, ¿verdad? Agréguenle a esto el hecho de que la prostitución infantil, la pedastría, a veces no me salen a mí las palabras, proliferaba allí. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no había abortos. Pero si vos no querías tener un hijo y tenías el hijo, lo podías dejar nomás tirado en la calle. Y lo que pasaba era que algunos de estos vendedores de tratas lo tomaban, los alimentaban hasta que llegaban a una edad y luego a partir de ahí eran sometidos a la trata de niños, ¿verdad? Trata de blancas, ¿verdad? Los animales eran más protegidos que los niños, y a veces eran venerados inclusive en ese entonces. Igual pasa hoy en la actualidad. Hay animales que no se van a morir de hambre mientras hay niños que se están muriendo de hambre. Y que se los trata mejor realmente. Nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos hasta ahí, no llegar ahí. Hace poco, y esto es lo que les quise contar, hay una investigación que demostró, entre paréntesis, la pornografía de niños también es otra forma que hoy el mundo está sometiendo a los niños. Y eso está en internet también. Una investigación de ahora demostró que los cristianos se creen en primer lugar casi todo lo que leen en internet, que esto es un grave problema. 9 de cada 10 de los encuestados, dice esta encuesta, no se cercioran de que la información que leen online es correcta. Más de uno, me incluyo, he posteado algo que es falso. No sabía. ¿Por qué? Porque soy iluso en eso.
Hoy día ya no, estoy bastante más hoy, pero hice. El Departamento, por ejemplo, de Fraude de los Estados Unidos reportó millones de dólares que se robaron en otros países. No sé si a alguno de ustedes le llegó alguna vez un mail diciéndole que son una viuda que vive en Nigeria o en algún lugar como eh, eh, África, ¿verdad? Y que murió su marido y que entonces necesitan quitar el dinero de allí y que él necesita entonces pasarte $1 millón, $4 millones, a tu cuenta y entonces después va a ser, entonces, ¿qué necesitan para eso? Y nada más, dale tu número de cuenta para que te pase la plata, porque tengo que darle el número de cuenta, ¿no? Así es. O si no, si querés, viaja acá, te dicen, vení acá. Y se van y te buscan de los aeropuertos. Es cierto eso, ¿eh? Te buscan en el aeropuerto. Y le someten y tu familia tiene que pagar un alto rescate para que te quiten de ese lugar. Porque he escuchado historias, sobre todo unos chilenos, que le pasó eso. Pero esto en el mundo entero. Si a usted le llegan una de estas cosas de que hay alguien que te quiere poner $1 millón, $800,000 y todo eso. ¿Saben cuánto se robó en los últimos años en los Estados Unidos por este mismo tema? O sea, porque los estadounidenses son un poco más inteligentes que nosotros. No. $127 millones se le robó a esa gente. ¿Por qué? Porque le dieron su número de cuenta y desde otra cuenta entraron y robaron a un montón de gente. Hace poco leí algo que, por ejemplo, decía que en el monte de Sinaí habían encontrado o había aparecido maná. Ustedes saben que el número de visitas de esa página aumentó 2000%. Pues la gente cree que puede haber eso. Lo que más me duele con mucha honestidad y lo que más me molesta probablemente es la destrucción que está ocurriendo en las vidas de millones de creyentes que son presos de la pornografía en Internet. Millones de creyentes son presos de la pornografía en Internet. Salas de chat inapropiadas, videos que se suben y te invitan a una pornografía más suave, que después te lleva a una atracción más fuerte, ¿verdad? Miren, el Departamento de Justicia solamente de los Estados Unidos, porque ahí lo que se hace medición, acá en Paraguay pues no se hace medición de nada, así que yo quito algunas de las cosas ahí. Estimó que 9 de cada 10 jóvenes entre 9 y 16 años de edad han sido expuestos a pornografía online. Hace poco el pastor Emilio Agüero habló de eso, que su hijo de 9 años, ¿verdad? Le habían hecho una invitación a una pornografía de gay, ¿verdad? Justamente le había aparecido, él estaba jugando un juego en línea y le apareció eso. La televisión perdió terreno. Perdió terreno porque todo el mundo mira en su celular y todo eso. Entonces están tratando de recuperar terreno y en la actualidad 70% de los programas tienen un alto contenido sexual. El número de escenas sexuales por hora, esto dice en la misma encuesta, se ha multiplicado en los últimos años en más de 6 por hora. Miren lo que hay. 6 por hora son las escenas sexuales. Vivimos en una sociedad saturada de sexo. Y existe una gran conexión entre ver y hacer. Hay un montón de divorcios debido a infidelidad y de adulterios que han subido tremendamente. Miren lo que dice la Biblia sobre eso. Lucas capítulo 11, versículo 34. ¿Hay algún versículo, pastor, que dice algo sobre eso? Sí hay. El Señor Jesucristo lo dijo. Lucas capítulo 11, versículo 34. Él dice así, el Señor Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué más quieren?
Yo creo que te está diciendo de todo. Creo que si estás en eso, creo que Dios hoy te trajo para que veas que este es el pasaje bíblico en el cual Dios te habla, no soy yo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Escuchaste? David lo dijo de otra forma en el Salmo 101:3 que dice así: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Si alguna vez hubo un periodo en el cual uno debería alimentarse de ingenuidad, un momento en el cual tengo que escoger la ignorancia del mal y rechazar entenderlo de este mundo, es ahora. Y entonces yo te pregunto, ¿qué estás escogiendo mirar? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás permitiendo que entren en tus ojos y a su vez entre en tu corazón? Miren, voy a darle una estadística más que está acá en esto que recorté yo. En la actualidad, 1 de cada 6 mujeres luchan con una adicción a la pornografía. No es una cuestión de los hombres nomás, ¿eh? Esto equivale a 30 millones de mujeres. Este mismo estudio reveló que un 80%, miren lo que dice el estudio, un 80% de las mujeres involucradas en la pornografía, mirando, son más propensas que los hombres a llevar a la práctica lo que ven en la vida real por medio de las relaciones con distintos amantes. Una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias llevó a cabo una investigación que decía que el mayor grupo de internautas que miran pornografía son jóvenes entre 12 y 17 años. La mayoría de estos muchachos van a luchar de por vida por esas primeras impresiones que tuvieron a los 12, 13, 14, 15 años que les formó, y va a ser muy difícil que puedan tener una satisfacción sexual con la pareja con la cual se casen. Muy difícil, ¿eh? Hoy hay más de 2 millones de sitios web para adultos que se dedican a seducir a personas y a dejarlas en la ruina. Hay una compañía de mediciones, Comscore Media se llama, y estos dicen que 70 millones de personas en todas las edades van a visitar sitios para adultos en esta semana. 70 millones. La víctima de esta epidemia, porque esta es una epidemia, son los niños. Se cree de que la pornografía infantil es 20 billones de dólares anuales. 20 billones. Y este es el dinero que facturan los estudios de televisión que hacen eso, los estudios de este tipo de videos, ¿verdad? Uno no puede mirar pornografía en internet o escenas inmorales en el televisor sin pensar que está armando una carpa en la feria de las vanidades, ¿eh? ¿Saben quién hizo algo así? Lot. Lot se fue y se puso su carpa cerca de Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿dónde queda el almacén? Dijo Lot. Y ahí en Sodoma y Gomorra hay un almacén. Bueno, me voy al almacén. Se fue, entró. Hola, ¿qué tal? Ya entró a Sodoma y Gomorra. Compró algo, ok. Después lo de Sodoma y Gomorra le dije, che, ¿por qué vivís tan... Ahí está lejos, venía a vivir acá. No, nada. Voy a traer un poquito más mi carpa para que sea más rápido, para llegar más rápido. Bueno, trajo un poquito más. Pasó el tiempo, entró a Sodoma y Gomorra. ¿Saben quién era Lot? Lot era uno de los jueces en Sodoma y Gomorra. Imagínense, era el primo de Abraham, ¿verdad? Y él se sentaba en la entrada de Sodoma y Gomorra y le daba la bienvenida. Por eso él le dio la bienvenida a aquellos 2 ángeles que cuando llegaron, ¿verdad? Aquellos 2 hombres decían, ¿verdad? Y que trataron de violarlos
aquellos hombres y que a pesar de su ceguera ellos querían, imagínense te quedaste ciego, pero igual la insatisfacción por el sexo homosexual en este caso era una locura en Sodoma y Gomorra, ¿eh? Y bueno, eso es lo que muchas veces nos está llevando. Hay una Sodoma y Gomorra en internet hoy día y que realmente necesitamos salir de eso, ¿eh? Vamos a irnos a la aplicación. Ahí va. Vamos a irnos a la aplicación. Le voy a robar unos 5 minutos más. Yo sé que se quieren ir a almorzar, pero denme un poquito de tiempo. Me vinieron 4 palabras a la mente cuando estudiaba esto y que vino a mi corazón. Primero, ore por sabiduría. Dios nunca le va a reprender por pedir sabiduría. Sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría que anhele lo que es celestial y aborrezca lo que es humano. Ore por sabiduría, ¿ok? Número 1, ore por sabiduría. Número 2, prepárense. Las pruebas están en camino y van a estar frente nuestro. Así que estamos en una guerra. Y como estamos en una guerra, hay dos concepciones erróneas. Hay 2 formas de pensar erróneas para evitar la guerra. La primera es pensar que caminando con Dios va a disminuir nuestra tentación al pecar, ¿eh? Si esto fuera verdad, entonces el Señor Jesucristo no hubiera sido tentado, ¿eh? Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, Satanás lo tienta a Jesucristo, ¿eh? Él sí que caminaba con Dios y él era Dios, pero igual fue tentado. En la cabeza del diablo todavía había una posibilidad de hacerle caer al Señor Jesucristo, imagínense. Porque Satanás no para, Satanás no para, él no duerme, él no descansa. Él quiere llevarles a todos al infierno, esa es la verdad. En segundo lugar, el segundo error es pensar que cuando más allá nos hallamos caminando con Dios, menos posible va a ser que seamos tentados, ¿eh? Y me gusta mucho el pasaje ese de Mateo, pero también el de Lucas. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, que justamente es la misma, es el paralelo de Mateo 4 es Lucas 4, sobre la tentación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y me gustó el versículo 13, solamente le voy a leer ese versículo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, la había tentado al Señor Jesucristo, se apartó de él por un tiempo. Un tiempo. Yo quería leer ahí, y el diablo se apartó de él para siempre. No hay eso, hermano. No hay eso. Imagínense, yo pensé que ya no había ninguna necesidad de volver a molestar al Señor Jesús, ¿eh? Sin embargo, leemos que el diablo lo dejó hasta otra oportunidad y él se iba a volver a presentar a él. Si Satanás pensó de que el Hijo de Dios podía caer, ¿cuánto él está pensando que vos y yo podemos caer? Así es. Tercero, busque lo correcto. Romanos 16:20 dice, y este versículo quiero que me den 5 minutos para leer algunos pasajes más, porque no es coincidencia que este versículo esté hoy en la Biblia y esté en el tema de hoy. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo qué? Bajo vuestros pies, no de sus pies, los nuestros, dice la palabra de Dios, ¿eh? Satanás fue aplastado ya en la cruz del Calvario. Él está siendo aplastado con cada victoria que el creyente tiene sobre las tentaciones, y él será aplastado en el juicio final cuando será condenado para siempre. Ya en Apocalipsis capítulo 20, donde él es lanzado al lago de fuego y azufre. Así que Pablo es como que dijéramos, alabemos a Dios por la derrota pasada ya de Satanás, por la derrota presente de Satanás, y en especial alabemos a Dios por la supremacía final que va a tener Dios sobre Satanás siempre, porque ya tiene hoy y lo va a tener siempre, ¿eh? Mientras luchamos y mientras batallamos en este mundo,
mientras buscamos la pureza, que es lo último que vamos a hablar hoy, y buscamos alimentar de ingenuidad para el mal, debemos alabar a Dios por el poder que nos da a diario. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros para siempre. Juan dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Podemos derrotarle a Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No se olviden, no son personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 7 dice así, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué hace? Hurta tu pureza, hurta tu felicidad, hurta tu gana a veces de vivir, hurta tus sueños. Mata tu vida, tu cuerpo, tu descanso y destruye tu futuro. Ese es el trabajo, ¿no? Pero qué bueno que ese versículo no terminó allí. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una promesa del Señor. Pero para eso yo necesito buscar lo correcto y necesito terminar alabando al Señor en este tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere. Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso dice 1 Corintios. Y no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y que vos vas a ver en lo que ellos hacen que ese es el fin. Porque Satanás se disfraza y nos engañan. Porque a veces nos volvemos ingenuos en eso. Tenemos que ser ingenuos, pero para el mal. Pero para las cosas buenas tenemos que ser muy inteligentes. Así que hoy me gusta mucho cómo termina Romanos 16:20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Les dejo este versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quizás ustedes, sabiendo que los creyentes en Roma habían fracasado muchas veces, de la misma manera Pablo, de esa misma manera nosotros hemos fracasado muchas veces y Él les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros acerca de aquella maravillosa gracia de Dios por la cual Cristo murió por nuestros pecados, la grandiosa gracia de Dios que nos quitó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, la inmensurable gracia de Dios que nos va a tener eternamente en la eternidad con Él y la fiel gracia de Dios que aún siendo infiel, Él permanece fiel. Alabemos a Dios por su maravillosa gracia. Vivan una vida que demuestre gratitud a Dios. Reconozcan su necesidad de perdón y piden a Dios su poder y su gracia para destruir al enemigo, el cual ya ha sido aplastado, y alabemos a Dios, porque un día Satanás va a ser aplastado, pero para siempre. Vamos a ponernos de pie para orar. Creo que Dios habló a tu corazón, y si fue así, quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, te quiero pedir perdón.
Quizás lo tuyo tiene que ver con la pornografía. Quizás con la infidelidad de tu cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Le has prometido al Señor servirle, pero no lo hiciste. Quizás tiene que ver con las dudas que el diablo te mete en la cabeza. Quizás hayas estado teniendo un ojo en la feria de las vanidades. Quizás este sea el momento en el cual digas, Señor, yo quiero ser ingenuo para el mal. Quizás tiene que ver con tu fe. Quizás el diablo estuvo tratando de hacer mella a tu fe, diciéndote que Él es más poderoso. Pero hoy te levantaste y viniste a la iglesia. Y viniste porque vos sabes que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y quiero que hoy le digas al Señor, Señor, yo quiero que mis ojos sean puros delante de ti, Señor. Yo quiero que mis ojos sean puros delante de ti, Señor. Sé que es una lucha. Sé que es difícil. Sé, Señor, que el mundo me ofrece tantas cosas que me quieren distraer de esta maravillosa gracia tuya, Señor. De esta grandiosa gracia tuya, Señor. De esta inmensurable gracia tuya, Señor. De esta fiel gracia tuya, Señor. Pero hoy yo me entrego en tus manos. Me entrego, Señor. Ya no doy más. Y ya no quiero vivir sin ti, Señor. Porque no tiene razón de vivir mi vida. Me entrego a ti. Me entrego a ti porque necesito tus fuerzas, Señor. Necesito que tú finalmente derrotes ya al enemigo. Necesito que derrotes a aquel que me hace imposible la vida. Necesito que derrotes a aquel, Señor, que quiere hurtar, que quiere matar y destruir, Señor. Y que pueda ser sometido bajo mis pies, Señor. Así como dice Romanos capítulo 16, en breve va a someterlo bajo sus pies. Y, oh Señor, por cada tentación que venzo, por cada victoria que tengo contra el enemigo, yo sé que tengo al enemigo bajo mis pies, Señor. Y yo hoy declaro que tú, Señor, eres victorioso, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que tú eres más poderoso que el enemigo y que, Señor, yo puedo confiar en el único Dios, grande, todopoderoso y eterno. Puedo confiar en ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un buen almuerzo. Y el otro domingo traigan a algunos invitados para continuar estudiando juntos la palabra del Señor. Hasta el desayuno de Navidad. De Pascua me salió. De Navidad. Dios les bendiga.